hacer la conversión. Bueno, Ahí les se está decía grabando. que probablemente el parcial sea la primera semana de mayo. Así que vamos a comenzar a desarrollar. ¿Tienen dudas de las unidades 1, 2, 3? Vayan anotando. Cada vez que están estudiando y tienen alguna duda o no encuentran un tema o dicen esto, ¿qué será? Así como preguntaban oportunamente sobre la humanización del derecho privado, ¿recuerdan? Bueno, así denótense las dudas que le vaya presentando, porque por ahí hay temas. Por ejemplo, acá en esta unidad 4 tenemos el punto 2, régimen del Código Civil y Comercial. Integración de las normas del capítulo 3 del libro primero, parte general. Ningún autor trae el tema con este título. En realidad no lo trata ningún autor, porque no es un tema a desarrollar de derecho o un tema de algún artículo del código, nada. Tiene que ver con el espíritu de la modificación del Código Civil y Comercial, o sea, al unificarse los códigos, así como cuando hablamos de humanización, habrán visto que no hay un título, ni un autor trata de eso. Ahora cuando veamos el punto 2 van a ver de que no es algo jurídico, ni que crea derechos ni obligaciones, sino para entender la mecánica del juego en conjunto de las distintas normas del derecho civil. Que lo que hace este código nuevo es incorporar un capítulo, que es el capítulo 3 del libro primero, de derechos y actos personalísimos, que el código anterior no los traía. Después volvemos sobre el tema, pero así como ese va a haber un montón de cuestiones que ustedes van a decir, ¿este título dónde está? A veces ni siquiera son títulos que algún autor se haya sentado a escribir, sino son explicaciones del criterio general del código o de los legisladores o de cómo interpretar algo, que es de lo que vamos a estar hablando. Vamos a comenzar con la unidad 4, los derechos personalísimos. Tengan presente ustedes que estos derechos personalísimos están muy vinculados, casi identificados con los derechos humanos. No son exactamente lo mismo, pero se asemejan. Estos derechos personalísimos no es que antes no existían o que no estaban protegidos, sino que estaban protegidos de otra manera. ¿Qué quiero decir con eso? Que el derecho a la vida existió siempre. Después vamos a ver la importancia de este tipo de derecho personalísimo. Pero cuando lleguemos a la parte práctica, vamos a volver sobre ese tema. Los derechos de la personalidad, ¿qué son? Antes que nada, le digo que esto Rivera lo trata en la página 365. Rivera 365, ahí tienen para hacer guiso con Rivera hasta la página 425 por ahí. Así que espectacular, completito, lean de ahí las dudas que tengan o lo que yo no alcance a desarrollar, porque tenemos casi 2 horas para terminar la clase. Así que, y tenemos que dar 2 unidades hoy, la 4 y la 5. Bueno, los derechos personalísimos son prerrogativas de contenido extrapatrimonial que conforman a la identidad propia del sujeto del derecho, es decir, a la persona humana. Acuérdense que en esta parte del programa estamos hablando de persona humana. La persona jurídica, que vamos a ver después, ya va a entrar para después del parcial, tiene otros caracteres. Ahora estamos hablando de siempre persona humana. Esta persona humana tiene ciertas características que conforman la idea recuerdan que hicimos la diferenciación de ser humano y persona. Bueno, el concepto jurídico persona asimilado al de ser humano, persona humana, sería el resultado, tiene unas características propias, indelegables, irrenunciables, que no se pueden afectar, etcétera, etcétera. Esos son los derechos personalísimos, o también llamados derechos de la personalidad. La naturaleza jurídica son exclusivamente una categoría de derechos subjetivos esenciales. ¿Cuáles son esos derechos de la personalidad? Hay un montón, no son solamente los trascendentes de dignidad, derecho a la vida, la integridad de la persona, que son los que figuran en el programa, sino que hay un montón de derechos de personalidad
derecho a la vivienda digna, derecho a la vestimenta, a la educación, etcétera, etcétera. Como le decía, casi lo mismo si hablaríamos de derechos humanos. Los caracteres, Rivera dice que son de contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas, oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona humana solo por su condición de tal. Es decir, cualquier autor le va a traer los mismos caracteres, porque cuando hablamos de derecho a la personalidad hablamos de que son irrenunciables, es decir, no te pueden obligar a renunciar a algún tipo de estos derechos. Erga omnes, es decir, automáticamente son de aplicación, se enfrenta a erga omnes, significa a todo el mundo, es decir, no es necesario algún tipo de acción para hacer valer tu derecho de la personalidad. Son extrapatrimoniales, no tienen contenido económico, etcétera, etcétera. Son vitalicios de por vida, etcétera, todo lo deseo. El tema va a comenzar a complicarse cuando hablemos, tratando de vincularlo a los tratados internacionales, a los derechos humanos. Como ustedes ven en este programa, dice constitucionalización de los derechos civiles, tratados internacionales, los derechos humanos como orden supranacional. Estos tres puntos están vinculados. ¿Por qué? Porque hablamos de derechos humanos, la protección común y uniforme en el mundo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial con la Organización de las Naciones Unidas, que ha establecido una serie de tratados que ustedes ya conocen, incluidos en nuestra Constitución, el artículo 75, inciso 22, son todos aquellos que hacen a la protección de estos derechos personalísimos a través de los derechos humanos. ¿Y por qué hablamos de la constitucionalización de derechos civiles? Porque a partir del 94, esos tratados internacionales se incorporan expresamente dentro de la Constitución. Este conjunto de tratados, normas y demás conforma lo que se llama un derecho supranacional, es decir, está por encima de las legislaciones nacionales. ¿Por qué? Porque su origen proviene de tratados internacionales suscritos dentro de un conjunto de países. Antes de hablar de la operatividad o programaticidad de estos derechos, vamos a hablar un poquito de las categorías y cómo fue evolucionando el concepto de derecho humano, de derecho personalísimo, porque esto tiene su historia, no es algo, una creación del siglo XX ni del siglo XXI, mucho menos. Los autores han coincidido, más o menos de manera uniforme, que esta historia comienza a partir de la Revolución Francesa de una manera más o menos ordenada y organizada. ¿Qué significa esto? ¿Tienen idea de lo que estamos hablando cuando decimos la Revolución Francesa? ¿Escucharon hablar de la Revolución Francesa? La caída, la toma de Versalles, etcétera, etcétera. ¿Tienen idea? Bueno, si no, googleen Revolución Francesa. En el programa les pide categorías de derechos humanos, categorías generacionales. Después podemos volver sobre los derechos humanos como orden supranacional. Primero tenemos que saber de qué estamos hablando, cuáles son las categorías evolutivas en la historia para llegar a la categoría actual donde estamos parados hoy. Después vemos cómo se protege, etc. Yo siempre le dije desde el primer día que el derecho viene a solucionar los problemas que la sociedad plantea. Plantea un problema, el derecho soluciona ese conflicto. No podemos legislar antes que la situación se plantee. En aquel momento de la Revolución Francesa no existía el mundo organizado de la manera que lo tenemos hoy. Existía un sistema de gobierno donde habían monarcas, reyes, príncipes, estaba la plebe, es decir, el pueblo vivía trabajando para el rey. No había democracia, no había participación libre de los ciudadanos. Lo que se requería en aquel momento era, lo que el pueblo requería, lo que la sociedad necesitaba era
ejercer sus propios derechos, tener su manera de organizarse, elegir sus representantes, poder ser elegido, etcétera. Es decir, que termine la esclavitud política, es decir, lo que se pedía eran derechos civiles y políticos. Estamos hablando de la Revolución Francesa. ¿Tienen idea qué año fue? Le pregunto la fecha de nacimiento de Ricky Martin, las chicas van a saber seguro. A los muchachos también, ¿por qué no? Bueno, averigüen, tarea para el hogar. De paso, leer un poquito de qué se trataba la Revolución Francesa. Bueno, ese momento, lo que se tradujo en la revolución, lo que se exigía en la sociedad era el reconocimiento de derechos políticos. Se consiguió, etcétera. Bueno, dejémoslo ahí porque no es materia de nuestro programa eso. El mundo siguió andando, aparecieron nuevos requerimientos. Esa es la primera categoría de derechos personalísimos. Es decir, da lugar a las constituciones clásicas, las tradicionales, las constituciones que fueron la base de todas las constituciones hacia las que evolucionamos en el futuro. Son, reitero, constituciones clásicas, lo mínimo, indispensable, reconocer al pueblo su posibilidad de elegir, ser elegido el gobierno del pueblo, no había más reyes, quedaron con figuras decorativas, los reyes que ustedes conocen hoy en día, España, Inglaterra, nuestra máxima ya por Suecia, Noruega, no sé dónde, son figuras decorativas, marketing, casi relaciones públicas, pero no gobiernan. No obstante, son muy respetadas por sus pueblos. No se te ocurra hablar mal de alguna de esas reinas porque son monstruos sagrados. Bueno, el mundo siguió evolucionando, aparecieron situaciones nuevas que fueron presentando nuevos planteamientos y aparecen las constituciones de segunda generación, las constituciones sociales. ¿Por qué? Porque apareció un invento que vino a cambiar la historia económica de los pueblos en aquel momento, que fue la invención de la locomotora, el tren, la máquina a vapor. ¿Qué permitía esto? Económicamente, los pueblos estaban muy separados unos de otros, no estaban conectados, no había transporte de un lugar a otro, se complicaba la cosa. Cuando aparece el tren, genera un movimiento económico distinto. El pequeño propietario de tierra ya lo que podía hacer, lo que producía, ya no solamente lo vendía en su lugar, sino que ya podía trasladarlo a vender a otro lado. Las economías se transformaron de locales a regionales. Entonces por ahí uno tenía la posibilidad de crecer, y si yo tenía una tierra me juntaba con el vecino al lado y entre los dos producíamos un montón como para poder presionar más por el precio en el mercado, etcétera. Todo lo que económicamente genera una sociedad. Aparecieron estas figuras comerciales, que hoy no las discutimos, pero ¿cómo podemos vincularnos nosotros dos? Si vos haces lo tuyo, vos trabajás, yo pongo la tierra. Y ahí apareció el problema de aquel momento. Todo muy bien, todo muy lindo, pero apareció un problema. Los que tenían la tierra y los que no tenían tierra. ¿Quién cree usted que hacía el trabajo? Los que no tenían tierra. Se plantea una problemática distinta. Patrón obrero. El dueño de la tierra es el que la trabajaba. Entonces, en esa época, lo que se necesitó fue regular esta relación nueva, inexistente anteriormente. Y dio lugar a las constituciones sociales, es decir, se reconocía el derecho del trabajador. En Argentina también eso llegó, como todo en Argentina, llegó tarde, llegó un poquito antes de la época de Perón. Perón aprovechó, se subió a la ola como un surfista y nació lo que nació. Después volvemos sobre el tema. Pero ese movimiento dio lugar a que aparezcan más adelante, pero aparecieron a raíz de este cambio económico en la sociedad, a que aparezcan, por ejemplo, los sindicatos y otra vez, otra vuelta de tuerca en la evolución. Más o menos esto se encarriló, llegamos a, reitero, la primera generación, derechos civiles y políticos, constituciones clásicas. Segunda generación,
todo el cambio económico, social con el tema del trabajo, la división de tareas, el patrón, el obrero, el derecho laboral, constituciones sociales, porque pues son las que ponen el énfasis en la protección al más débil, pues generalmente el que más tiene la parte fuerte de la relación es el que fija las condiciones. Bueno, el derecho trata de equiparar y regular de manera similar o igualdad ante la ley para ambas partes, etc. Digamos, a la tercera generación, el mundo siguió andando, pasaron algunos años más y estamos en casi lo que podríamos llamar siglo XIX, siglo XX, ya el siglo más avanzado, el siglo XX, y aparecen otro tipo de requerimientos sociales, los de tercera generación, que son ya una categoría de derechos particulares que siempre estuvieron protegidos, pero no como objeto de estudio particular y que se haga congreso y libro y se incluya un capítulo en alguna legislación, etcétera, etcétera. Y comienza a hablarse de esto de derechos humanos, de derechos individuales, la forma de ejercer los derechos de manera individual, de manera colectiva, etcétera. Es decir, ya pasamos de la Revolución Francesa, donde lo único que pedíamos era poder participar, pasamos a derechos individuales de dice, Windows Defender puede ayudar a proteger tu equipo. Renovar Kaspersky, Endpoint, no sé qué. Desinstalar Kaspersky. No. Ah. ¿Y cómo se saca eso acá? Es ponerle escape. Desinstalar, renovar y desinstalar, las dos alternativas. Cerrarla, ¿no? Cerrarla. No tiene ni... Tiene... Ah. Ahí está. No sé qué hice, le toqué y desapareció la leyenda. Bueno, seguimos. Vamos directamente a la situación actual, entonces. Este conjunto de derechos nuevos que aparece como consecuencia de lo mal que había estado el mundo al borde de su desaparición con la Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, a raíz de que Estados Unidos ve lo que estaba pasando, dice, bueno, vamos a convocar a todos los países occidentales, vamos a organizar la convivencia internacional, se crea la Organización de las Naciones Unidas, y lo que se hace ahí es comenzar a legislar de una manera uniforme algunos principios generales que le interesa a todo el mundo, que estén protegidos de igual manera en cada una de nuestras comunidades. Obviamente no están los de los países musulmanes y demás, porque no comparten nuestros criterios. Imagínense los árabes que tienen harem con 7 mujeres, si querés voy a hablarle de monogamia, por ejemplo. No estamos en la misma cultura. Esto es para los países de cultura occidental, tradicional, que más o menos coincidimos en un montón de cosas. Estas constituciones que surgen a partir de ese momento son las constituciones modernas, donde comenzamos a hablar de una nueva idea que las constituciones tienen que proteger a determinada categoría de derechos que antes, reitero, estaban protegidas. El derecho a la vida no estaba desprotegido antes que aparezcan los derechos internacionales del hombre, las convenciones, etcétera, sino que estaban protegidos de otra manera mucho más precaria y mucho más sencilla.